Buenas noches, estimadas compañeras, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión de esta noche. Me da mucho gusto saludarlos. Veo que está un poco baja la afluencia. Por favor, pueden avisar en el grupo de chat. Demos un minutillo para que se terminen de incorporar. Bueno, muy buenas noches, estimadas compañeras, compañeros. Vamos a dar inicio ya a la sesión de esta noche. Ya hoy viernes, finalizando la semana. Siempre recordándoles, por favor, que ingresen a través de Classroom para que ingresen directamente, ¿verdad? Muchos no lo hacen y entonces caen ahí a la sala de espera, ¿verdad? Usen, por favor, encarecidamente Classroom. Bueno, hoy vamos a avanzar ya hacia el capítulo número 2. Antes de eso vamos a hacer pues un breve comentario y repaso del último tema que conecta directamente pues con esto, ¿no? Vamos a ver. Me dicen, por aquí nos quedamos, ¿ah? Ya no se acuerdan. Bueno, Sí, por ahí nos quedamos. Gracias. bueno. Entonces, pues vamos a empezar sigue entrando. A partir de ahora, ya no puedo ver yo eso, solo la presentación. Así que entren a través de Classroom, por favor. Bueno, entonces recordemos esto que es el punto de partida para el capítulo 2 y para esta parte, digamos, densa del pensamiento filosófico. Veamos, pues. Lo que ocurre acá es que nos indican que la filosofía tiene áreas de interés. ¿Eso qué significa? Que para explicar la filosofía, para explicar, digamos, esta novedad de hace 2000, 3000 años casi, em, depende del tipo de pregunta que se haga, desde ahí se puede explicar. Después de Sócrates o con Sócrates ocurre este cambio de poner en el centro, digamos, del conocimiento al hombre, al individuo. Yo de que antes de eso no era sujeto de conocimiento. Claro, estábamos muy interesados en saber de las matemáticas, de la astronomía, del fuego, del agua, del aire, de la naturaleza, de los dioses, pero no del mismo humano. Por supuesto, ya existían también los estudios de anatomía, ¿verdad? El funcionamiento del cuerpo, pero no para tener tal vez un símil para comprenderlo. eh, no se preguntaban cómo aprendemos, cómo pensamos, qué somos, de dónde venimos, ¿verdad? Y entonces así surge este sentimiento, primero con Pitágoras, pero que luego es Sócrates quien le da, quien con sus enseñanzas va a impulsar esta forma de conocer el mundo. Con el devenir del tiempo, porque no sucedió, digamos, de forma inmediata o tan siquiera concatenada tampoco, sino que ha sido devenir del tiempo. Se fueron creando desarrollándose las ideas, las teorías, los pensamientos, ¿verdad? Los autores, las corrientes, y todo lo que ha ocurrido, que con el tiempo entonces empezamos a ordenarlo para poderlo estudiar, para poder aprender de esas ideas. Entonces de ahí se agrupa la filosofía en áreas de interés. Entonces, de acuerdo al área de interés, al tipo de pregunta que yo tengo,
Entonces ahí hay un grupo de conocimiento y hay un grupo de disciplinas que me van a orientar en alcanzar ese conocimiento, en volverme más sabio, ¿verdad? Entonces, usted va a encontrar varias divisiones. La más general, lo comúnmente aceptada, es esta división de 3 áreas. También hay una de 5, ¿verdad? Pero lo que hace esta de 3 es englobar en 2, ¿verdad? Engloba, engloba 2 en 2, básicamente. Por eso se quedó de 3. Y es la que nos es más útil para efectos didácticos y es la que está más diseminada, ¿verdad? El conocimiento filosófico está clasificado de acuerdo con la naturaleza de las preguntas que se plantean. Ojo, siempre la filosofía trata de las preguntas. Entonces hablamos de 3 grandes áreas. La filosofía del ser, que esta es nombrada así y surge a partir de la pregunta fundamental: ¿qué es lo que existe? Esa pregunta desencadena, ¿verdad?, varias áreas disciplinares que se engloban en esa filosofía del ser, pero que tienen como centro esa discusión eh, permanente acerca del ser y la nada. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la nada? Y desde ahí se busca explicar aquello que no es tangible, aquello que no podemos materializar y aquello que no tiene explicación, pero que tiene un origen, ¿verdad? Luego está el grupo de la filosofía del conocer. Este es el grupo o la línea, digamos, de conocimiento que nos vamos a explorar y que para efectos del curso, ¿verdad? En tanto usted necesita las herramientas para volverse un abogado, ¿verdad? Entonces es aquí en donde vamos a aprender ideas, autores y vamos a entrenar nuestro pensamiento. La pregunta aquí generadora es: ¿qué se puede saber? Y tiene dentro de sus principales disciplinas la teoría del conocimiento. También existe la filosofía del hacer. Entonces, en la filosofía del hacer, la pregunta que se hace y que se busca respuesta es acerca de la toma de acción. ¿Qué debo hacer? Es claro, una vez estamos sumamente perdidos pensando en la eternidad del cangrejo, ¿verdad? En el infinito, en el universo, en aquello que es inmaterial, pero también nos perdemos pensando en todo lo que no conozco y en todo lo que puedo llegar a conocer y que no me va a alcanzar la vida para leer tanto, para viajar tanto, para hablar tanto. Y aún así tengo que tomar acción, tengo que hacer algo. Y eso que hago tiene que ser, como sé que tiene que ser bueno, o cómo sé que no es lo malo, o cómo sé que es útil, ¿verdad? Entonces aparece ahí la acción humana, aparece la axiología y la ética como, digamos, como áreas en donde se dirime, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Concretamente, entonces, aquí hay un cuadrito de esta división de 3 grandes áreas. El primer problema que intenta aquí dilucidarse a través de la filosofía es entender la realidad, que se concatena con la filosofía del ser. Aquí en esta área de preguntarse acerca de la realidad, de lo que existe, las interrogantes, ¿verdad?, responden a disciplinas. La ontología, por ejemplo, se pregunta: ¿por qué hay algo y no más bien nada? La eterna discusión entre el ser y la nada, ¿verdad? La filosofía de la naturaleza: ¿cómo está formado el mundo físico? ¿Qué es? ¿Qué son el espacio? ¿Qué es el tiempo? Claro, 3000 años después ya existe ahora la física cuántica, ¿verdad? Y los avances tecnológicos que nos han permitido ver más allá, a lo Thundercat, ¿da ustedes? Ver más allá de lo evidente. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que hay más preguntas que respuestas con la exploración espacial. La antropología: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Antropos, logos, ¿verdad? El estudio del hombre. Y la teodicea: ¿se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Cuál Dios? De todos los dioses, ¿verdad? Entonces, esta área, esta disciplina de la filosofía del ser,
nos conduce pues entonces a estas posibilidades de conocimiento. Luego está la filosofía del conocimiento o del conocer. Esta tiene también tres grandes subáreas. La lógica, ¿verdad? Que la lógica que ya vamos a conocerla a través del trabajo de Aristóteles con la lógica. Este nos plantea qué leyes debe respetar nuestra mente para pensar correctamente. Entonces la lógica es como un entrenamiento mental, ¿verdad? Es así como un curso extremo para entrenar la mente, ¿verdad? ¿Y por qué? Para salir de aquello que trabajamos el otro día, del pensamiento, del sentido común. Claro, en ambos se usa la razón, pero la diferencia es que la lógica nos da una serie de herramientas, de mecanismos de validez, que al estar entrenando y fogueándolo constantemente, provoca que el individuo se acerque a la verdad. Luego está la nociología, ¿verdad? O teoría del conocimiento. Esta se pregunta, ¿qué es el conocer? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué puedo conocer? ¿Conocemos las cosas tal y como son? ¿O solo es una imagen? ¿O solo es la imagen ideal? Luego está la filosofía de la ciencia. Acá, ¿qué es la ciencia? ¿Cuál es el método científico? ¿Cuáles son sus límites? Por esa razón es que digamos, esta área de la filosofía es en la que nos vamos a adentrar para poder, digamos, explorar e intentar alcanzar algunas nuevas ideas, fortalecer algunas que ya sabemos y avanzar sobre todo. Luego está el tercer área, ¿verdad? La filosofía del hacer, la acción. ¿Pero qué acción? La acción humana. Y aquí aparece la ética o filosofía moral, ¿verdad? ¿Qué me está permitido hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo evitar? También aparece la filosofía política. ¿Puede vivir el ser humano al margen de la sociedad? ¿Quiénes deben gobernar? También aparece acá la filosofía del derecho. Y esta se pregunta, ¿qué es la justicia? ¿Por qué debemos obedecer las leyes? ¿Verdad? Imagínense ustedes, quien hable y quien imparta el curso de filosofía del derecho debiera ser un maestro, ¿verdad? Un maestro versado no solo en las leyes, sino en un sentido filosófico profundo, en una vivencia de valores éticos y morales que le permitan, ¿verdad? Con propiedad enseñar a hablar acerca de la justicia, imagínense. Esperemos que los maestros que ustedes tengan cumplan con ese perfil, ¿verdad? Bueno, entonces esto nos conduce a precisamente el capítulo número 2. Y el capítulo número 2 se llama Filosofía y Visión del Mundo. En este capítulo se va a hacer un recorrido por los principales eh, pues pensadores y corrientes filosóficas. Por supuesto, no vamos a adentrarnos ni a tomar, digamos, con exclusividad el estudio de alguna de las corrientes o de alguno de los autores, porque el capítulo y el curso están planteados para tener generalidad. Entonces, básicamente lo que tenemos son apuntes de las principales corrientes y pensadores. Aquella información, aquellas ideas que sirvan para que usted amplíe su cultura y para que usted pueda explicar e iniciarse en la filosofía. Lo primero es entender cuál es el problema fundamental de la filosofía. ¿De qué se trata? ¿De qué va esto de la filosofía? El problema fundamental es que todos tenemos una visión del mundo, una manera de comprender la realidad. En este punto no se trata si algo es bueno o no lo es, o si algo es malo o no lo es, sino se trata de comprender la realidad, de comprender que cada individuo tiene un alcance y una forma de entender lo que está determinada por sus condiciones. Ya hablábamos en una de las clases acerca de lo que Sócrates afirmaba acerca de la ignorancia, ¿verdad? Y el conocimiento. Sin embargo, esto hasta hoy suele presentarse para efectos más pragmáticos
en un problema real. Se los explico. En aquel dicho, ¿verdad? Donde hay 3 abogados, hay 5 opiniones, ¿verdad? Pero es por esto y por otras cosillas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos entrenados y hemos leído lo mínimo para comprender que cada uno tiene una visión del mundo diferente y que podemos vivir con eso y que se puede respetar y que podemos aprender del otro, pero que ambos podemos exactamente hacer lo mismo, el uno y el otro, y de forma intersubjetiva llegar a un consenso, ¿verdad? Sería fabuloso en primer lugar, pero en segundo lugar hay un problema más operativo de fondo. La gente no lee. Y entonces las personas se montan en sus verdades o en sus necesarias realidades y las defienden con uñas, ¿verdad? Pero desde la ignorancia. Y eso ocurre por la falta de lectura, por la falta de destreza en el pensamiento, por la falta también de solidez de las opiniones, de un pensamiento riguroso, ¿verdad? Y, y por supuesto de las experiencias, ¿verdad? Es un balance, esa praxis que la filosofía nos llama, ¿verdad? A tener una praxis. Escribió y dijo John Locke, lo que te preocupa te esclaviza. Y esto en el sentido de que cómo logramos liberarnos, cómo puede ser posible liberarnos como aquellos de la caverna, de nuestros prejuicios, de nuestros limitantes. Y no me refiero a lo que ahora está de moda, ¿verdad? De las cuestiones, pues, de entrenamiento de espirituales y coach y todo eso, a la chingada. No, no me refiero a eso. Me refiero a lo riguroso. ¿Cómo te liberas de las ideas que en realidad te están limitando? Ese es un viaje personalísimo, ¿verdad? Cada uno tendrá que iniciarlo y cada uno irá a un ritmo. Sin embargo, pienso que al haber decidido convertirnos en abogados y ser estudiantes de derecho, estudiantes universitarios, estamos obligados a acelerar ese proceso para poder agarrar todas nuestras creencias, todo nuestro conocimiento, todos nuestros miedos en un saco y revolverlos y ponerlos ahí. Bueno, miremos qué sale, ordenemos esta vaina, ¿verdad? Y vamos con una ventana abierta en la cabeza, ¿verdad? De ideas para poder aprender y entonces ir validando cosa por cosa, ¿verdad? Ordenando, bueno, está bien. Hay información y hay prácticas que me sirven, que me dan pertenencia, por ejemplo. Y entonces entenderlo en ese plano. Hay ideas que tenía preconcebidas, pero que ahora descubro que no me llevan a ningún lado y además no son coherentes ni son verdaderas. Entonces se desechan. Y también aprendí que puedo aprender de los demás y que hay distintas visiones del mundo, pero que necesito entrenar mi pensamiento para saber conducirme y saber interpretar cuando estoy frente a un conocimiento verdadero. Entrenar mis habilidades para poder argumentar, para poder discutir, para poder comprender. En fin, entonces este camino se inicia con preguntas generales. La filosofía se trata de preguntar, hacer preguntas, buscar respuestas. Pero aquí importan más las preguntas. Eso de que importan más las preguntas, yo lo he ido entendiendo en el sentido de que lo que pasa es que al preguntar, dudas. Y al dudar, inevitablemente entonces tenés que conocer más de lo que ya tenés puesto, ¿verdad? Por eso es importante preguntar, pero entonces hay que saber preguntar. Estas preguntas se correlacionan directamente con las primeras diapositivas que mostré, ¿verdad? Entonces las preguntas generales de la filosofía son, ¿qué existe? ¿Cómo podemos conocer lo que existe? ¿Qué es más importante?
el intelecto o la materia para la construcción de conocimientos verdaderos. Para poder ir conociendo, entonces, ahora sí, desde una visión, histórica un poco, ¿verdad? Pero sobre todo, haciendo un ejercicio didáctico para agrupar algunas de las principales corrientes, pensadores e ideas. Hacemos una simplificación maniquea con fines didácticos. Hoy hago el disclaimer por aquello de los que ya estén más duchos en el tema y noten pues que hay algunos vacíos, pero hemos determinado en el programa por razones de tiempo y para poder tener la oportunidad de abarcar temas clave. ¿Ok? Bueno, este camino se inicia con Platón, el idealismo Platón. Ya en las primeras clases conversamos acerca de Sócrates, porque es importante hablar de Sócrates. También les he ido contando cómo Platón se sabe pues que fue discípulo de Sócrates. Y claro, hay que conocer también el aspecto histórico del personaje para también comprender el contexto y luego entonces entender sus ideas o asomarse pues a sus ideas. Platón, desde el idealismo, y por qué se llama idealismo, lo vamos a ver ahora, nos dice que lo verdadero e importante no tiene existencia material, sino es solo el alma, la idea. O sea, volando en el aire, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Lo que no se ve, lo que no nadie entiende. El alma y la idea. Platón, que se sabe de su existencia entre el 428 y 347 antes de la era cristiana, afirmaba que los sentidos solo captan lo superficial, pero ello no aporta conocimientos sólidos. Solo por medio de la razón se puede llegar a conocer. Claro, ahora un símil de eso puede ser la impronta de las neurociencias, ¿verdad? Que nos enseñan de una forma muy rigurosa cómo funciona el cerebro y todo lo que ocurre en el cerebro a nivel de procesos químicos que provocan que los individuos funcionemos, que pensemos y que hagamos todo lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿verdad? Para Platón, él habla de la esencia que hay en cada objeto, en cada ser, ¿verdad? Cada objeto, cada ser tiene una esencia que lo hace ser eso y no otra cosa. La razón no se equivoca porque es común para todos. O sea que si algo está repartido para todo el mundo, es la razón. En tanto tengas un cerebro y un cerebro que funciona bien. Por eso es que está repartido, ¿verdad? Todos. Y como les leí en la primera clase, Karl Jasper nos decía que la filosofía da por competentes casi a todos. Y es que la verdad, solo que tengas un problema neurológico, que no te hayas desarrollado bien, que pues desafortunadamente se tenga un síndrome o se haya nacido sin cerebro, que hay algunos casos de personas que logran sobrevivir increíblemente sin su cerebro completo. Fuera de esos casos, la humanidad tiene un cerebro que le permite hacer uso de la razón. En los anteriores casos mencionados, pues ahí sí no es válido porque no tienen a disposición la herramienta. Claro, hay quien va a decir, no, lo que pasa es que también tiene que pensar, está bien, nació, creció, tiene su cerebro, pero no fue bien alimentado, o no se educó, o no tomó agua, o lo botaron de chiquito, no sé. Claro, también digamos, es parte de ese contexto, pero en general, la mayoría de los seres humanos tenemos las facultades de poder usar un cerebro. El punto es ahora qué hacemos con ese cerebro. Esa es la otra historia. Dice Platón que solo las almas más evolucionadas pueden construir conocimientos verdaderos. Y claro, porque ¿cómo se hace para evolucionar un alma? Y eso te lleva a otra pregunta. Y claro, entonces, ¿pero qué es un alma?
Y claro, si hablas de almas, porque entonces entendés que el alma es la esencia del ser. Claro, pero entonces si entendés eso, tenés que preguntarte qué es el ser. Claro, entonces eso me lleva a la primera filosofía. El ser está en contraposición de la nada, del no ser. Oh, y entonces, aquí en este punto me recuerda una película. Bueno, un buen de películas filosóficas. Más adelante les voy a ir compartiendo algunas. Pero una que se me viene ahorita, de inmediato, y si usted tiene, disculpe el comercial, acceso al Disney Plus, o en cualquier plataforma que usted desee, busque una película, ¿cómo es que se llama? Soul. Se llama. A mí me impactó cuando vi hace, no sé cuánto fue, 2, 3 años, y claro, hasta me pareció curioso que hayan permitido hacer una película así, con ese lindísimo nivel que está por fuera de lo, digamos, de la narrativa de esa compañía. Pero si tiene Disney y si tiene hijos pequeños, pónganse a ver Soul y me cuentan la otra semana qué aprendieron en Soul y qué tiene que ver con el idealismo platónico, con filosofía. Claro, ahí no hablan de derecho, pero para hablar de Platón y esto del alma. Platón usó el término idea para designar la forma de una realidad eterna e inmutable. ¿Verdad? Un mundo que está ahí, que existe, saber dónde, pero existe. Claro, el lugar es nuestra mente, ¿verdad? Y en ese sentido, la idea es el espectáculo, entre comillas, ¿verdad? Ideal de una cosa. Que espectáculo quiere decir cómo se muestra, ¿verdad? Lo que se muestra. Así concebirá con frecuencia Platón que las ideas son modelos de las cosas, o también las cosas mismas en su estado de perfección. Por cierto, todo esto, excepto esta diapositiva, está en la página 24, si no estoy mal, por ahí vamos, página 24, ¿verdad? El idealismo. Página 25 dice, para Platón lo que se puede percibir a través de los ojos y demás sentidos provoca en nuestra mente el recuerdo de una idea que ya se tiene. Por ejemplo, si vemos un bosque, percibimos muchos árboles. Podemos llamarlos así porque ya tenemos esa idea en la cabeza. Lo que vemos solo nos recuerda a esa idea. Cada planta es distinta entre sí, pero la idea árbol es única. Lo mismo se puede decir de las personas. Cada ser humano es diferente. Sin embargo, como todos, reflejan la idea ser humano. No es difícil reconocer esta idea en cada sujeto. Este filósofo afirmaba que los sentidos pueden engañarnos, porque cada persona puede fijarse en uno u otro rasgo de un objeto, o simplemente cada uno puede formarse una opinión distinta sobre la realidad. En cambio, la razón no se equivoca, porque es común a todos. Bueno, aquí hay que seguir leyendo, ¿verdad? Pero vamos a explicar algunos datos históricos de Platón para tener ese contexto. Esto no está en su libro, esto en los diálogos de Platón y en algunos textos de historia de la filosofía, que están aquí en su bibliografía, por cierto, ¿verdad? Usted puede ser un poco más curiosito, irse aquí atrás y lo busca, ¿verdad? Aquí aparece, por ejemplo, en el libro de Ferber de Conceptos Fundamentales de la Filosofía, hay mucha más información que la que nos cita aquí el autor de este nuestro libro, ¿verdad? Am, bueno, Platón. El asunto con Platón es que este individuo provenía de una familia aristocrática, nobles de Atenas. Era gente pudiente, con contacto, gente adinerada. Platón también, como todo ateniense, fue al ejército también, se formó. Y además se formó con
con grandes maestros presocráticos, ¿verdad? Entre ellos se acudió a las escuelas pitagóricas, ¿verdad? Y bueno, la historia nos remite qué maestros tuvo Platón. Dentro de ese proceso, Platón conoció a Sócrates y se hizo su amigo. Claro, existe, ya lo he comentado, esta corriente que alude que Sócrates fue un personaje de Platón, ¿verdad? Que acude a él para sus enseñanzas morales, ¿verdad? Como un recurso didáctico en sus libros, en sus, eh, bueno, en sus, pues sí, libros, ¿verdad? Que serían eh, los diálogos de Platón, ¿verdad? Se le llama así porque cada libro entabla un diálogo con un personaje diferente. En los primeros, usando a Sócrates como el interlocutor, y después va cambiando, ¿verdad? Pero, en todo caso, en un momento dado, Platón empieza a viajar, ¿verdad? Y va a viajar a otro reino, y va a ser llevado a la corte de un rey, y va a ser como lo que hoy sería un asesor, ¿verdad? Un estratega. Pero Platón no tiene éxito allí porque este rey no le interesa. Y el Platón, pobrecito, insiste. Platón trae las enseñanzas socráticas, ¿verdad? Y además Platón eh, venía en contraposición de lo que en esa época era común al mundo antiguo, la ley del talión, ¿verdad? El ojo por ojo. Y en cambio este no, este proponía otras ideas, ¿verdad? Otras ideas que no calaron. Bueno, la cosa está que este rey se disgustó y, y por poco elimina a Platón. Lo vende como esclavo, como castigo. Pero el esclavista que se lo lleva lo reconoce y aparece un grupo entre los mercaderes de antiguos alumnos de las escuelas pitagóricas que lo reconocen y entonces al darse cuenta de la valía y del maestro que era, reúnen dinero para comprar su libertad y liberarlo. Pero el esclavista al ver este acto y al entender quién es el maestro, lo libera. Pero entonces se queda el dinero y no recibe el dinero. La cosa está que Platón se queda con ese dinero, dice la historia, ¿verdad? Y con ese dinero Platón se regresa a Atenas y lo que hace es poner su propia escuela de pensamiento, de formación. Y entonces fundan en 387 la academia. Lo hace en un terreno que le dan cerca de un bosque, cerca de Atenas, y que ese era un gran jardín, le llaman, ¿verdad? Que estaba dedicado al héroe Academos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que bueno, no sé si se van a acordar, porque no sé si lo saben, pero deben leer un poco de acerca de historia y mitología de la antigua Grecia. Y van a ver que entonces que hay titanes, dioses, semidioses, héroes, guerreros, en fin, toda una variedad, ¿verdad? Para conocer. La academia está pensada según el modelo de las sedes pitagóricas, de las cuales pues Platón es heredero. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que nos dice es la forma en que Platón concibe cómo se enseña, cómo se forma a la gente y para qué. Platón creía que los gobernantes, ¿verdad? Sobre todo los reyes, debían ser filósofos. Ya sea que primero fueran formados como filósofos para convertirse en reyes, o que siendo reyes se formaran como filósofos gobernantes, porque eso era garantía de la sabiduría necesaria para gobernar, ¿verdad? Entonces, basado en estas ideas, Platón forma la academia y los estudios en la academia, entonces, son un conjunto de disciplinas para la formación de esos filósofos gobernantes, tal como lo presenta en el libro séptimo de la República. Gracias a ese libro conocemos cómo estaba estructurada la academia y básicamente qué cursos tenían, pues, ¿verdad? Se estudiaba aritmética, geometría, astronomía, música, dialéctica, retórica. El objeto es determinar qué estudios conducen a la sabiduría. O sea, todo esto era necesario para la comprensión de la realidad y el conocerse a sí mismo. Y,
Y en su conjunto, entre todo eso, el individuo que se estaba formando y probando debía volverse sabio, ¿verdad? Entonces ahí están las listas de disciplinas en el libro séptimo que ya las acabamos de mencionar. Uno de los principales campos de investigación lo constituyó precisamente la dialéctica, concebida como arte de pensar ligado al lenguaje, como una gramática de las ideas, elaboración técnica de los conceptos y sus relaciones. La dialéctica es la forma suprema de la actividad pedagógica. ¿Y cuál es esa forma suprema o cuál es esa actividad pedagógica? Pues la discusión, el discurso, la argumentación. Otro campo de investigación en la academia lo constituyó la construcción matemática astronómica del cosmos. Entender a lo pitagórico y de Anaxágoras, la construcción de lo que existe arriba de nuestras cabezas, qué es lo que hay en el cielo, ¿verdad? Y entender que todo eso, todo aquello, tiene una explicación matemática. Y así es como lo empezaban a entender. En esta parte es muy, muy bonito. Usted puede buscar, por ejemplo, libros o bueno, tal vez si no va a leer, busque videos de Carl Sagan o Carl Sagan. Él acude mucho a explicaciones de los antiguos griegos para explicar cuestiones de la ciencia del espacio, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Hay varios libros de Carl Sagan que usted puede consultar, pero mínimamente con que vea algunos videos creo que empieza a tener otras ideas. Pero siempre es bueno la curiosidad y leer algo diferente. Bueno, entonces el idealismo, regresando ya a lo que te cruje, vamos a poder encontrar en esta ruta el idealismo platónico asociado concreta y directamente al trabajo de Platón, pero del cual se desprende una corriente de pensamiento. O sea que otros filósofos, pensadores, académicos, religiosos, van a tomar las ideas de Platón y van a desarrollar toda una corriente, ¿verdad? O sea que deciden tomar por válido los postulados platónicos y deciden llevarlos a otro nivel. El idealismo lo que dice es que para conocer la realidad es más importante y más activo el papel del cerebro humano que lo que la materia sea en sí misma. El idealismo es una doctrina filosófica que niega la existencia del mundo exterior y lo reduce a la representación de la subjetividad. De lo contrario, los idealistas piensan que el mundo no existe sin un sujeto que pensar. O sea que si usted no lo piensa, no existe, ¿verdad? Pero luego vamos a ver cómo el discípulo más amado de Platón se le revela justamente por esto, ¿verdad? Y va a dar origen a otra corriente. Entonces, como les decía, esta corriente del idealismo va a encontrar expresiones a lo largo del tiempo, en los siguientes 2000 años, ¿verdad? O más. El postulado básico del idealismo es la preeminencia de la conciencia sobre la materia. Que el mundo material que pretendemos conocer es solo una creación o recreación al mundo ideal. Eso implica atribuir al sujeto el punto de partida para el conocimiento. Un pensador idealista plantearía, eso que veo depende más de las ideas que poseo de antemano en mi cabeza que de la realidad misma. Y ahí en las fotos que les he puesto, pues aparece Platón, obviamente, como el punto de inicio de esta corriente. Luego un salto, ¿verdad? Cuántico ahí de algunos siglos, aparece Tomás de Aquino, ¿verdad? Este religioso, doctor de la iglesia de los cristianos, en el sentido de que encontró
en el trabajo de Platón la forma de justificar las ideas de la doctrina cristiana. Por eso es muy importante el trabajo de este señor y dio vida después a la corriente escolástica, ¿verdad? Y a la cristiandad como ese momento de esos 1000 años de la Edad Media que también le dieron forma al mundo. Luego en contraposición, pero siempre en la misma línea, va a aparecer mucho más adelante ya en el modernismo casi, ¿verdad? No, en la ilustración. René Descartes, o Descartes, ¿verdad? Como en español le decimos Descartes, Descartes. Y finalmente les pongo ahí la imagen de uno de los más grandes, el profesor Emmanuel Kant. Bueno, vamos a ir viendo de cada uno de ellos algunas de sus ideas, ¿verdad? Como dije al inicio, no vamos a ver, digamos, no nos vamos a meter a cada corriente, solo vamos a ver generalidades y algunos de los nombres y de las ideas potentes que necesitamos, conocer de forma general para luego, de a poco, irlas integrando y desarrollando en otros áreas. Y hablé mucho, no sé, ¿algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que anotar? ¿Algo que decir? ¿Alguna duda? Kevin Lares, adelante. Sí, licenciado, buenas noches compañeros. Pues hasta el momento, pues desconocía lo de que nos platicaba de este escritor tan renombrado y que nos han mencionado en nuestras en nuestro conocimiento empírico de los básicos, del diversificado y demás, pero nunca nos develan que realmente él tuvo una pelea fuerte para lo que él logró destacarse, ¿verdad? Y la insistencia que él tuvo para poder realmente dejar su huella en la historia, ¿verdad? Ok, gracias, Kevin. Qué bueno que pusiste atención. Pues seguiremos conociendo, ¿verdad? Los autores. No hay comentarios. Ojo, Seleni Batres, adelante. Buenas noches, licenciado. Yo entiendo de que él yo no sé si en determinado momento me enseñaron el primero pienso y después existo. Entonces, algo así es como la idea, o sea, el idealismo. Si lo pienso y lo logro como concebir, existe por sobre la materia, digamos. Exactamente. Esa es una frase achacada precisamente a René Descartes, que ahora vamos a ver, pienso, luego existo, que tiene justamente su origen en esta idea platónica, en el mundo ideal, en contraposición a la materia. O sea, sin importar el mundo material, lo que existe es el mundo de las ideas, el mundo de estos modelos ideales. La preocupación de Platón era la esencia de las cosas. Eso es lo verdaderamente importante. Y todo lo demás que existe es un modelo. Existe porque usted se lo imagina, ¿verdad? Una cosa así rarísima. Como Pero que como manda. la Matrix, digamos, algo así como la película Matrix, algo por el estilo, o sea. Y es que esa es otra buena herramienta. Hay que ver ahora con ojos filosóficos, por ejemplo, Matrix. Usted Sí, se va a dar cuenta que Matrix no es ciencia ficción. En realidad Matrix parece más un oráculo, ¿verdad? correcto. Pero sí, efectivamente, por ahí va. O sea, Excelente. si lo pienso, existe, pero si ya no lo piensa, o sea, es como, o sea, No, no es una realidad, o sea, solo es momentáneo, o sea, la no, materia, algo así. no, tampoco. No es taxativo el pienso y existo. Lo que pasa es que el idealismo platónico lo que dice es que todos tenemos en ese mundo nublado de las ideas, ¿verdad? Que podemos inferir que puede ser
la razón, el cerebro, ¿verdad? Existe, ya traemos preconcebido las ideas ideales. Por ejemplo, ¿qué es la felicidad? ¿Verdad? Esa es una cosa abstracta, pero ¿cómo sabe que usted sabe qué es ser feliz y qué es la felicidad? Por ahí fue donde se agarraron Platón y Aristóteles, ¿verdad? Tanto que Aristóteles se fue por la eudaimonía. Pero si usted y yo tenemos ya en nuestro cerebro y existe ese mundo ideal, entonces el concepto de felicidad los dos lo entendemos y lo idealizamos, ¿verdad? Claro, no con las categorías modernas de vincular la felicidad al tema de tener cosas, ¿verdad? Hay que retrotraernos al contexto histórico de ese mundo en donde qué es lo que existía para entender entonces, pero a pesar de ello y de nuestro mundo, se supone que desde el idealismo la idea de felicidad es eterna e inmutable. O sea que la idea de felicidad para un griego de hace 2500 años debería de ser la misma idea de felicidad para usted y para mí, con independencia de la materia, de lo que pueda usted concebir que sea la felicidad materialmente hablando, su familia, que haya comido, que haya dormido, ¿verdad? Entonces, esa es la complejidad. Y entonces, a pesar de que usted no lo piense, ahí viene la duda. ¿Será que existe o no existe? Pero ese va a ser el tema de la siguiente clase, porque entonces aparece Aristóteles y nos va a decir, es la materia, porque aunque usted no la conozca o no la piense, existe con independencia de usted mismo. Y eso ras tenía más sentido, ¿verdad? Y entonces ahí se fue todo al caño y entonces apareció la corriente aristotélica del materialismo. Pero ya vamos a llegar a eso. Pero lo que le quiero decir nomás es que no es taxativo. O sea, si no lo pienso, no existo. No, no es eso. Lo que ocurre es que existe en el mundo de las ideas, que son perfectas. Ahora, ¿cómo accedemos? Y ahí viene la filosofía. Ok, si eso existe, entonces ¿cómo llego ahí? ¿Verdad? ¿Y cómo sé que no estoy ahí? ¿Y cómo sé que la idea que tengo no es esa? ¿Y cómo sé que mi idea de felicidad no es la perfecta? Ahora si traslada eso, por ejemplo, a la idea de justicia, ¿verdad? Y por eso se abre solita la filosofía del derecho para poder eh, versar acerca de esto tan complejo. Excelente. Muchas gracias, licenciado. Todo claro. Gracias. Bueno, fíjense que estos son temas que no se aclaran ni con una clase, y mucho menos yo los tengo completamente claros, ¿verdad? A pesar de las lecturas, de las jornadas de actualización, de las charlas, de los documentales, de las experiencias. Es complejo, pero la invitación es a sumergirse, a dejarse llevar, a abrir bien los ojos. Y cuando digo dejarse llevar es que tiene que confundirse, tiene que resetearse y tiene que conocer. Es la única forma de cambiar, de transformar tal vez, porque cambiar es fácil, ¿verdad? Una cosa por otra, pero transformar, obtener, ¿verdad? Esa sabiduría anhelada, sobre todo, quien detentará la justicia, el ejercicio de la acción de la justicia, ¿verdad? Ay, Alexander Aguilar dice, leemos y leemos y el cuento es largo. Solo analizar cada punto, ya que todos son importantes. A ver, leemos y leemos y el cuento es largo, por supuesto. Entonces, lo primero que habría que preguntarse, Alexander, ¿qué leemos? ¿Cuánto leemos? ¿Por qué leemos? El cuento es largo, claro. Imagínate, cuántos miles de años de conocimiento para volverse en apenas
eh, 10 semestres un abogado, es complejo, ¿verdad? Solo analizar cada punto, ya que todos son importantes. Claro, porque solo disponemos de pocas semanas y desafortunadamente no hubo espacios antes de este curso, o si lo tuvieron, pues en cuenta, en donde pudieran tener el tiempo y la guía y entrar a conocer y entonces venir a un curso en la Universidad de Filosofía ya con un nivel de discusión, ¿verdad? Eh, todos son importantes. No lo sé qué es importante para cada uno tiene una visión del mundo, pero si le damos importancia, digamos, a los temas que sabemos ya que se los van a encontrar siendo abogados allá en la calle, ¿verdad? Entonces, pues sí, son importantes porque sirven. Justamente yo lo vivo comprobando. Pero más viejo me hago, más cuenta me doy y veo que los abogados se meten en unos pedos porque no leen, porque no le dan valor al conocimiento, porque piensan que lo saben, pero solo lo piensan, no lo saben, ¿verdad? En fin, eso es lo lindo del conocimiento, ¿verdad? Esa posibilidad de no tener dogmas, sino de probarlos y de, si estamos en error, avanzar. Si ya lo sabemos, superarlo, ¿verdad? Y si ya lo superamos, lo enseñamos y ayudamos a otros. Dice Sofía, licenciado, disculpe, ¿podría decirnos el nombre de los videos que debemos ver, por favor? Ah, my God, Sofía, no sé. Déjame preparar una lista. Por de pronto vayan a ver esa película que les dije de Disney. Disculpe que lo baje a ese nivel, pero esa película está bien hecha, creo. Me ha gustado, ¿verdad? Soul, empiece por ahí. Mientras me deja tarea para el fin de semana, trataré de buscar un par de buenos videos. Busquen en el Facebook o en el Instagram a Carl Sagan. Eh, hay mucho contenido, ¿verdad? Hay varios divulgadores científicos, filosóficos. Empiezan a surgir algunos de derecho, ¿verdad? Pero ahí hay que tener cuidado porque todavía no me he encontrado yo canales que sean rigurosos. Hay por ahí unos peruanos ecuatorianos que lo intentan, se los va a compartir, pero en realidad lo que hay que hacer, como anotó aquí Alexander Aguilar, leer y leer porque el cuento es largo. Seleni, ¿por qué abre la puerta a muchas posibilidades de respuesta? Sí, exactamente. Bien, pues no sé si hay algún otro comentario, alguna duda. Nancy dice, la película es de las que más me gusta de la actualidad de Disney, por la temática, deja mucho aprendizaje, me pone a pensar mucho. Claro, pero cuéntenos, ¿qué es lo que aprendió? ¿Qué es lo que la puso a pensar? Nancy, de eso se trata. ¿Qué tal, licenciado? Lo que pasa es que al final, bueno, más que nada, mis hijos son adolescentes, pero siempre he cuidado mucho lo que ellos miran a pesar de la edad que tienen. Entonces las películas, cuando salía alguna película, siempre la mirábamos. Y habían películas que en general no dejan ningún tema, pero al final el hecho que no quería aceptar el irse, el que quería entender todo, el por qué le estaban pasando las cosas, cómo podía cambiar su actualidad y todo. Creo que si todos pasáramos por lo mismo en algún momento, quisiéramos hacer lo mismo, no irnos, quedarnos. Por miedo a muchas cosas, como la película, inclusive la película, creo que, no me recuerdo cómo se llama el actor porque miro muy poca televisión, pero sí, en sí eso, que la esencia de uno es el alma, que guarda muchas cosas y no nos damos cuenta, no le ponemos atención a nuestra alma, realmente creemos que, sí pues, y se habla tanto de eso en el mundo en general, tanto creyentes de algún tema religioso como alguien que no cree, igual lo habla, pero no sabemos en sí qué encierra la palabra alma, qué encierra todo eso, porque al final nosotros así el alma. Y en muchas documentales o cosas que he leído, y inclusive la película esta de Al Diablo con el Diablo, creo que era,
Y cuando le hace firmar a él, le dice, pero es que mi alma, pero es que, ¿para qué te sirve? ¿Para qué la has usado? Porque realmente nosotros no tenemos el concepto de qué es el alma. O la mayoría no tenemos un concepto tan claro de qué es lo que es el alma. Ok, gracias Nancy. Tal vez solo para acotar, ¿verdad? El hecho, la invitación de ver películas, perdone si tal vez se oye muy a la ligera, pero me ha funcionado para al menos hacer justamente esto, ¿verdad? Animar alguna discusión, pero verlas con ojos de la filosofía, intentar encontrar en esos discursos, porque alguien que es filósofo tuvo que haber asesorado, tuvo que haber ayudado a los caricaturistas, llamémosles, a los diseñadores y a los que hacen el storytelling, ¿verdad? De estas películas para darles ese hilo conductor. Y por eso en el caso de Soul me extrañó pareciera un diálogo de Platón, lo que hay ahí. Claro, no toda la película, ¿verdad? Pero invitados a que intenten encontrar, al menos ahorita que ya vimos el idealismo, eh, ver en qué puntos ahí se hace referencia al idealismo. Y luego con los otros contenidos ustedes van a notar. Y así sucesivamente con un montón de contenido cinematográfico. El cine ayuda, ¿verdad? Pero claro, siempre es mejor, como dijo aquí el compañero antes, leer y leer porque el cuento es largo, ¿verdad? Dice Seleni, existe el alma. Claro, es que ese es una puerta a la que faltando un minuto para las 8 no me gustaría abrir. Pero lo que pasa es que muchos de los conceptos, y aquí eso ya es un tema más material, ¿verdad? Conceptos o definiciones que manejamos, tienen un contexto religioso. Nuestra cultura y nuestra estética como individuos viviendo en un país como Guatemala tiene un alto contenido religioso. Entonces, tendemos a asociar los conceptos a partir de lo que aprendimos de un contexto religioso, ¿verdad? El que sea. Entonces, la idea de alma que podamos tener seguramente está vinculada a la idea del cielo, a la idea del pecado, a la idea de Dios, que son categorías que en la filosofía antigua occidental, digamos, no existían. Existían otras que se parecen, ¿verdad? Porque de ahí se inspira Tomás de Aquino precisamente y otros doctores de la iglesia eh, para hacer toda llamémosle crossover, ¿verdad? O esencia o materia. Ah, bueno, eso es diferente, Seleni, hablar de la esencia. Entonces, claro, es alma, esencia, materia, son tres conceptos. Pero perfecto, creo que Arnulfo Valle tenías levantada la mano y con este comentario o pregunta vamos a concluir. Muchas gracias, licenciado. Compañeros, buenas noches. Tomando el tema sí, el tema de la película, me parece perfecto el nombre. Soul es un tipo de música y soul en inglés que también significa alma. Para empezar desde ahí, y creo que la síntesis de la película, o sea, lo que a mí me dejó de mensaje es lo que le dice la artista que él admira o la analogía que le hace sobre el pez que está en el mar y que le pregunta a otro pez, ¿dónde está el mar? Y le dice, aquí estás en el mar. Y pues el mensaje que yo siento o tomo para mí es que a veces nos esforzamos día a día en que suceda algo bombástico, algo fantástico, algo que cambie el curso de la historia, cuando realmente lo que está sucediendo día a día es la vida. Y no necesitamos llegar a un lugar o llegar a un número o llegar a algo para poder obtener o felicidad o satisfacción o llegar a un estado en el cual podamos aprender o podamos sentirnos mejor o el día en el que tengamos, bueno, ahora sí voy a tomar en serio la carrera, ahora sí voy a echarle ganas al trabajo, ahora sí voy a ser una mejor persona, cuando llegue a ese punto. Y realmente eso es la vida, lo que nos está pasando precisamente ahorita. Ok, gracias por el comentario, Arnulfo. Llegaremos también a los estoicos y a los existencialistas para hablar de esos temas.
como en The Truman Show, sería un buen ejemplo, dice, porque aun cuando no es real, duda de su realidad y es así como cree que salir de ahí es encontrar su felicidad. Claro, habría que ver The Truman Show con ojos, no sé si desde el idealismo o tal vez desde el materialismo aristotélico para entrarle. Claro, entonces vayan y vean, y ahora que lo vean, conecten con estas ideas, vayan a su librito o consulten en internet. La cosa es que sientan curiosidad y por ahí se va a ir abriendo el camino. A los que no les funciona el tema de las películas y piensan que es una ñoñada, una cuestión fuera de lugar, entonces muy invitados, diálogos de Platón, ¿verdad? Por favor, bien leídos para que se instruyan en la vida. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos por ahí, por hoy, y nos vemos la próxima semana. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado. Adiós.